En esta segunda parte del video del teórico 4 voy a comenzar por hacer un ejemplo de un modelo jerárquico bayesiano y luego hablar de la regularización y el shrinkage effect. Entonces, estos investigadores españoles estudiaron la prevalencia de un nematodo en venados adultos de ambos sexos en función de su tamaño corporal en 24 localidades. Esas 24 localidades fueron granjas o sitios en el centro de España. Entonces, he aquí los datos a ser importados. Tenemos la cantidad de datos, el número de granjas, la cantidad de datos por granja, el número de hembras, el número de machos, el tamaño corporal en centímetros y la presencia o ausencia del parásito, del parásito nemato, la prevalencia del nemato. Vemos que 64% de los individuos, 64,6% de los individuos tenían el parásito. Entonces, esto nos permite cuantificar de manera simple las granjas, donde unique simplemente da los identificadores únicos de esta variable categórica farm situada dentro de esta data frame y length simplemente cuenta eso. La primera cosa que vamos a hacer es estandarizar la variable explicativa numérica a media 0 y varianza y desviación estándar 1. Y luego vamos a calcular algunos estadísticos descriptivos sencillos. Entonces aquí estamos caracterizando la variable explicativa numérica en función de la presencia, ausencia y del sexo para ver si hay alguna tendencia de, bueno, obviamente lo que vemos es que los machos son más grandes que las hembras, en promedio, eso ya lo sabemos. Y lo que observamos es que los machos parasitados tienden a ser más grandes que los individuos parasitados, tienden a ser en promedio más grandes que los individuos no parasitados. Y este es simplemente el número de datos en cada una de esas combinaciones de presencias o ausencias y sexos. Quedan estas 4 combinaciones aquí señaladas. Entonces, lo siguiente que podemos ver, explorando un poco más la estructura de los datos, es ver cuántas presencias ausentes existen en cada granja. Y observamos aquí que hay una gran cantidad de datos que están desbalanceados a nivel de granja. Hay ciertas granjas, por ejemplo esta, para la cual tenemos una enorme cantidad de datos, y hay algunas para las cuales tenemos virtualmente ningún dato, y otras para las cuales hay solo presencias o hay solo ausencias, o cuando hay a veces presencias y ausencias, hay una muy pequeña cantidad de datos. Por ejemplo, 1 y 6, 1 y 6, 9 y 6, 1 y 6, y así sucesivamente. O a veces los datos están completamente desbalanceados. Hay 8 presencias de parásitos y una ausencia de parásitos en esta granja. Esto va a tener sus consecuencias, como lo veremos en un poco después. Lo siguiente que voy a hacer es hacer un gráfico de la prevalencia o la presencia del parásito, probabilidad de presencia del parásito en función del tamaño corporal, separando entre machos y hembras. Los comandos son con los datos que están en esta data frame, con la variable centrada y estandarizada y la presencia-ausencia en el eje vertical. Pido que se le añada un valor vertical para simplemente diferenciarlos, no que estén todos completamente superpuestos en ceros o unos. Y aquí lo que se observa es que pareciera haber que estas curvas no son iguales para machos y para hembras, lo que sugiere una interacción, la potencial interacción entre ambas variables sobre la probabilidad de presencia. Lo siguiente que estoy tratando de ver es cuántas granjas tienen más de 34 datos. Entonces, el comando table simplemente va a contar el número de animales por granja, el número de datos por granja, y cuando yo le añado esta instrucción mayor que 34, eso solo puede tener dos respuestas, puede ser verdadero, puede ser falso. Entonces vemos que hay algunos casos para los cuales es verdadero y la mayor parte de los casos para los cuales esto es falso. Entonces aquí esta instrucción table de table me cuenta cuántos verdaderos y cuántos falsos hay en esta tabla anterior. Entonces hay 5 granjas para las cuales tenemos más 35 o más datos, o sea, más de 34. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, entonces una forma de identificar a estas granjas, lo estoy colocando aquí dentro de esta variable farms con 35, son esas
1, 2, 3, 4 y 5. 5 granjas para las cuales tenemos más de 34 datos. Y entonces para estas granjas en las cuales tenemos más de 34 datos, estoy haciendo el mismo gráfico de presencia o ausencia, ahora no por sexo, sino para todos los animales. Y observamos, bueno, hay obviamente diferencias en estas curvas que pueden ser más, son curvas logísticas, ¿sí? Y en algunos casos hay una tremenda incapacidad de, por ejemplo, la granja PN, de ajustar cualquier curva, puesto que hay solo dos ausencias y la mayor parte de los datos son presencias. Bien, entonces esto nos dice que hay una heterogeneidad entre las relaciones entre el tamaño corporal y la presencia del parásito entre granjas. Las granjas no son homogéneas entre sí, algo que de alguna manera ya sabíamos. Entonces el modelo estadístico que vamos a ajustar, la presencia o ausencia del parásito va a ser modelada con la distribución binomial. Es la única función de distribución de probabilidades apropiada. Con parámetro pi y este logit de pi lo vamos a modelar en función como combinación lineal de las variables explicativas. Entonces, en base al gráfico global vamos a considerar que la pendiente, que relaciona tamaño corporal con la prevalencia del parásito, puede variar entre sexos. Esto sugiere una interacción. Y en base a los gráficos locales de grupo vamos a estudiar que hay dos casos posibles de variaciones entre granjas. El primero es que solo el intercepto, o sea, la prevalencia promedio de parásito varía entre granjas. Y lo segundo es que solo el intercepto y la pendiente varían entre los grupos o granjas. Entonces, el modelo estadístico del segundo caso, que incluye el primero en un caso particular, es igual que antes. La variable de respuesta tiene distribución binomial. Y entonces aquí estamos modelando la pendiente global o poblacional, el intercepto global o poblacional, esto es para cada sexo, por supuesto, y estos son los diferenciales de pendiente y los diferenciales de intercepto y los diferenciales de intercepto para cada sexo. Bien, estos son, repito, los efectos poblacionales, y los efectos de grupo son tales que va a haber diferenciales de intercepto y diferenciales de pendiente que por ahora lo estamos modelando idénticos para cada sexo, y estos diferenciales están asociados para cada granja. Lo que estoy diciendo con esto es que el efecto granja, sea cual sea la causa del efecto granja, es igual para diferenciar los individuos de esa granja de la granja promedio o de la relación poblacional, son iguales para machos que para hembras. Entonces, el efecto de grupo de cada granja en escala logit, ¿okay?, es el intercepto de cada granja, es el intercepto de la granja de referencia más el diferencial del intercepto, que vamos a modelar como proveniente de una distribución normal con media cero y una varianza de los interceptos, y de la misma manera para las pendientes. Entonces las granjas muestreadas se consideran como una población se consideran como algunas instancias tomadas al azar de una población de granja. Entonces los interceptos y pendientes específicas se caracterizan a través de los diferenciales existentes para cada granja. Entonces estos diferenciales se modelan como provenientes de una distribución normal. La pregunta es: ¿por qué los efectos de grupo? Pregunta retórica: ¿por qué los efectos de grupo se modelan como distribución normal? Bueno, hay tres explicaciones, todas provenientes del libro de McElrath. La primera es tradición y facilidad. Esto es exactamente lo que se ha hecho siempre en estadística frecuentista, y además hay una consideración práctica. Aparentemente funciona bien en una gran cantidad de los casos. El uso de esta distribución normal puede argumentarse también en función de criterios de máxima entropía, a los cuales no voy a discutir en este video. Lean el libro de McElrath si es necesario. Pero no hay, desde el punto de vista conceptual, ninguna obligación de que estos efectos de grupo tengan distribución normal. Otra función de distribución de probabilidades podría ser perfectamente adecuada. Por ejemplo, la distribución T, la distribución chi cuadrado, la distribución log normal, muchas otras podrían ser perfectamente adecuadas. Entonces, lo que se está realmente postulando es que hay un efecto de grupo, el efecto granja. Eso lo llamaríamos efectos de grupos vectoriales, porque son sobre los diferenciales de intercepto y los diferenciales de pendientes, y estos los vamos a considerar como provenientes de una distribución normal multivariada. Una distribución normal multivariada
es aquella que se aplica a un par de variables aleatorias, en este caso par de parámetros que son modelados como variables aleatorias normales, que tienen ambos media cero y una variación que depende de esta matriz de varianza-covarianza. Esta es una matriz de varianza-covarianza que tiene en la diagonal estas dos varianzas señaladas aquí arriba y en la otra diagonal, en la subdiagonal, tiene la covarianza entre ambos parámetros, puesto que los mismos no son independientes. Entonces, se requieren distribuciones previas para todos los parámetros del modelo. Entonces, para identificar esas distribuciones previas, lo más simple es utilizar el comando getPrior de la fórmula del modelo y entonces aquí tenemos, identifiquemos aquí qué es lo que tenemos. Primero tenemos el intercepto global del modelo, tenemos una variable categórica que se llama sexo y hay obviamente un sexo de referencia. Ese sexo de referencia está aquí en el intercepto. Entonces esta es la pendiente para el sexo de referencia, o sea, las hembras, y estos son diferenciales de interceptos a nivel poblacional y diferenciales de pendientes a nivel poblacional. Esto es cuánto difiere la pendiente de los machos comparado con la pendiente del grupo de referencia. Esto es cuánto difiere la pendiente de el intercepto de los machos comparado con el nivel de referencia. El resto de lo que se encuentra aquí, que estoy señalando aquí en azul, son los efectos de grupo. Entonces, para los efectos de grupo tenemos una desviación estándar para los interceptos, una desviación estándar para las pendientes y tenemos la correlación que existen entre los interceptos y las pendientes. Esta correlación entonces, para entender cómo se define esto, entonces la matriz de varianza-covarianza de la diapositiva anterior se puede reescribir, se puede diagonalizar de la siguiente manera en una matriz de varianzas, una matriz con solamente las desviaciones estándar, las correlaciones entre los dos parámetros y las correlaciones entre los dos parámetros. Esto se llama una diagonalización Gram-Schmidt, para quien le interese el álgebra lineal. Entonces, la distribución previa de la matriz de correlación se genera con una particular distribución de probabilidades que se llama LKJ, está en el paper, eso es por los autores, las iniciales de los autores. Bien, entonces esa distribución de probabilidad LKJ depende a su vez de un parámetro que se llama eta y entonces dándole valores a ese parámetro se genera una distribución de probabilidades beta que va entre -1 y 1, con la cual entonces se pueden generar las distribuciones previas. Para visualizar esto, entonces veamos aquí para matrices de diferente tamaño y para diferentes valores de eta está aquí, la correlación está en el eje horizontal. Veamos entonces las diferentes distribuciones previas que pueden ser más o menos homogéneas dependiendo del valor de eta. Entonces, a medida que eta es más grande, las distribuciones son más informativas. A medida que eta es más pequeño, las distribuciones son menos informativas. Bien, entonces la función de enlace logit que se va a emplear para este modelo jerárquico binario puede implicar efectos contraintuitivos al definir las previas en la escala o espacio de la función de enlace. Esto quiero ilustrarlo porque es realmente contraintuitivo. Entonces, aquí tenemos, decía que las distribuciones previas se definen en el espacio de escala de la función de enlace. Aquí tenemos una distribución previa en rojo con una desviación estándar de 1, o sea, 95% de los valores del logit, de la probabilidad, están concentrados entre más y menos 2, y esta es una distribución previa con desviación estándar de 10, o sea, sus 95% de los valores están entre menos 20 y más 20. Esto es lo que quiere decir la distribución previa definida en escala logit. Uno esperaría a priori entonces que al hacer la desviación estándar más pequeña la distribución fuera más informativa y lo es en escala logit. Pero cuando uno aplica la transformación logit inversa para obtener aquí la probabilidad, lo que se observa es que en el caso lo que se observa es exactamente lo contrario. Es decir,
la distribución roja, que era tremendamente informativa en escala de Logit, es la que es menos informativa y más extrema en la escala de probabilidad. Entonces hay que ver estas cosas con cuidado y es recomendable siempre analizar y graficar las implicaciones de las distribuciones antes de modelarlas. Entonces, las previas que voy a utilizar son, voy a definir una previa normal 0,1 para los diferenciales de interceptos y una previa normal 0,1 para los diferenciales de pendientes a nivel poblacional, y voy a utilizar esta distribución, este valor de la distribución LKJ para modelar las correlaciones entre interceptos y pendientes. Las distribuciones previas de los otros parámetros del modelo van a ser tomadas como las distribuciones por defecto débilmente informativas que coloca la librería BRMS. Entonces, los dos modelos que vamos a ajustar es un modelo con solo intercepto a nivel de grupo y un modelo con interceptos y pendientes a nivel de grupo. Bien, estos son indicados aquí en estas fórmulas. Entonces, comparando ambos modelos, después de ajustarlos, se añade el criterio Leave One Out Cross Validation y se observa que el modelo 2, que hay una pequeña diferencia entre ambos, pero la magnitud de estas diferencias en el criterio de Leave One Out Cross Validation es similar al error estándar. O sea, no se puede decir que estos modelos sean fundamentalmente diferentes. Nótese que no dije significativamente diferentes. Entonces, no parece haber una diferencia sustancial entre los modelos. Arbitrariamente, señalo arbitrariamente, voy a seleccionar el modelo M2 por razones pedagógicas para mostrar varias cosas que no puedo mostrar con el modelo M1, que es mucho más simple. Entonces, veamos los resultados del modelo. Entonces, he aquí la ecuación del modelo, interacción entre, estos son los efectos poblacionales, interacción entre el tamaño corporal y el sexo, y esto es que estamos considerando variaciones entre los interceptos y variaciones entre las pendientes para esta variable a nivel de granja. Entonces tenemos dos partes del output, los parámetros definidos a nivel de grupo y los parámetros definidos a nivel poblacional. Concentrémonos por un momento con los parámetros definidos a nivel poblacional, esto para lo cual se utilizó la función de enlace Logit. Entonces tenemos el intercepto, esto es una variable explicativa numérica, entonces esto es una pendiente en escala Logit, y esto sexmaze nos da los diferenciales de interceptos nos está diciendo que los interceptos, para los machos, el intercepto del grupo de referencia 1,53, el intercepto para los machos es menor que el intercepto del sexo de referencia, que eran las hembras naturalmente, y este coeficiente negativo aquí me dice que la pendiente para los machos es menor que la pendiente para las hembras. Bien, entonces estos son, como siempre, las medias de las distribuciones posteriores marginales para cada uno de estos parámetros, los errores estándar y los intervalos de credibilidad del 95% de dichos parámetros. Aquí observamos en estos parámetros que denotan los efectos poblacionales, observamos obviamente que el modelo convergió adecuadamente y que tenemos una gran cantidad de valores, estadísticamente independientes de dichos parámetros en la distribución posterior. En el caso de los efectos de grupo tenemos la desviación estándar, no la varianza, la desviación estándar de los efectos de grupo, y observamos que la variación de los interceptos es mayor que en promedio. El promedio de las desviaciones estándar de los interceptos es mayor que de las pendientes, bien, esencialmente más del doble, y la correlación típica es de 0,51 de esa distribución posterior. Tenemos los errores estándar, que son las desviaciones estándar de estas distribuciones posteriores marginales, y sus intervalos de confianza. Nuevamente el modelo mostró signos de una excelente convergencia. Entonces, en este modelo podemos obtener las distribuciones posteriores de todos estos términos. Entonces, entendámoslos primero. Entonces, lo que estoy indicando como 1, 2, 3, los primeros 4 corresponden a los efectos poblacionales. Esto corresponde a las desviaciones estándar
de la variación entre los interceptos entre granjas. Esto corresponde a la desviación estándar de la variación entre pendientes entre granjas, y esto corresponde, el séptimo término aquí corresponde a la correlación entre interceptos y pendientes entre granjas. Ahora, empezando aquí vemos una cosa que dice R-farm al intercept, y hay toda una serie de valores que corresponden a los interceptos, o sea, este que comienza aquí en el octavo y que termina aquí en el 31. Estas son las distribuciones posteriores para los interceptos, los diferenciales de intercepto entre las granjas. Y aquí lo que tenemos, a partir de aquí empieza R-farm, el nombre de la granja, length, ya no dice intercepto, sino dice length. Entonces estas son las distribuciones posteriores de las pendientes de las granjas. Entonces, después de mucho buscar, encontré una forma de colocar nuevas etiquetas, y esas nuevas etiquetas las vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque lo que quiero mostrar son las distribuciones posteriores para cada cadena de los efectos poblacionales. Entonces, lo que vemos aquí es estas son mis nuevas etiquetas que orgullosamente muestro, porque me dio cierto trabajo encontrarlas. Y aquí tenemos para los efectos poblacionales y para los efectos de grupo, o sea, las desviaciones estándar de los interceptos, las desviaciones estándar de las pendientes y las desviaciones estándar y las correlaciones entre interceptos y pendientes. Entonces, lo que vemos aquí en todos estos gráficos es que las distribuciones posteriores son muy similares, lo que sugiere que el modelo convergió a una única distribución. Las cadenas del modelo que empleamos, las tres cadenas, convergieron a una única distribución posterior estacionaria. Entonces, podemos guardar los nombres de las variables del modelo M2, eso es lo que mostré hace dos diapositivas, o sea, las variables para las cuales, los parámetros para los cuales tenemos distribuciones posteriores. Bien, entonces esto simplemente lo que está haciendo, está guardando en esta variable pend los nombres de las pendientes por granja, y en esta variable interc los nombres de los interceptos por granjas. Entonces, lo que puedo mostrar aquí son las distribuciones posteriores de las pendientes, las distribuciones posteriores, los diferenciales de pendiente por granja. Esto es para la granja AL, para la granja U, para las 24 granjas que tenemos en cuestión. Y con diferentes colores tenemos las tres cadenas. Entonces, también observamos para los diferenciales los diferenciales, en este caso de pendiente, observamos la convergencia de las distribuciones posteriores para cada una de las granjas. Entonces, es bien interesante contrastar esto con lo que se obtiene con un modelo análogo estimado en estadística frecuentista, en la cual no se obtiene una diferencial de efectos por granja, no se obtiene una distribución de los diferenciales de intercepto por granja, sino se obtiene simplemente un coeficiente. Aquí se obtiene una distribución. Entonces, en la granja AL hay una variedad de valores posibles. El valor más probable es alrededor de menos 0,5, supongamos, pero esos valores pueden ir entre menos 2 y 1,5. Bien, entonces algunos valores son más probables que otros. Tenemos bien una distribución posterior de los efectos por granja. Entonces, podemos representar los parámetros poblacionales, los efectos poblacionales, las distribuciones posteriores. Y aquí estoy graficando. Esta barra corresponde a las distribuciones, al intervalo de credibilidad del 62%, y esto corresponde al intervalo de credibilidad del 65%, y con esto simplemente denoto cuáles parámetros quiero graficar. Bien, y aquí simplemente se le cambian las etiquetas que se están mostrando en el eje vertical a la hora de mostrarlo. Bien. Entonces, podemos hacer un análisis de residuos como siempre. Entonces, guardamos la distribución predictiva posterior de este modelo.
Y con la distribución predictiva posterior, aquí nuevamente traspuesta, y la variable de respuesta de este modelo y los valores la mediana de los valores predichos, esto es exactamente lo que vimos antes, calculamos los residuales cuantiles aleatorizados que son convertidos a distribución normal. Bien. Y luego ponemos todo esto junto, en estos residuos, en este data frame que contiene estos residuales, le colocamos las variables explicativas numéricas y categóricas, los valores predichos y los diagnósticos K, los estimados K de Pareto provenientes del Live One Out Cross Validation. Todo esto está en este data frame. Y podemos obtener también, para los efectos de grupo, podemos obtener aquí señalados a través de efectos aleatorios, podemos colocarlos en un único data frame, ¿ok? Y en contraste, repito, con los GLM mixtos frecuentistas, tenemos una distribución posterior marginal, no un intervalo puntual, para cada parámetro involucrado en el modelaje de los efectos de grupo, o sea, los diferenciales de intercepto y los diferenciales dependientes. Bien, entonces, esto nos va a generar un gráfico de los residuales contra los valores predichos. Los residuales contra los valores predichos. Este segundo comando me va a generar un gráfico de los residuales contra la variable explicativa categórica. Estamos coloreando los valores dependiendo del sexo. Este me va a generar un cuckooplot con los comandos de la librería cuckooplot-R que hemos empleado en otros videos de esta serie. Este me va a generar el cuckooplot de los residuales y esto me va a generar el gráfico de los estadísticos K de Pareto estimados. Estos son exactamente los mismos comandos que hemos empleado en otros videos de esta serie. Bien, y aquí estoy verificando si los efectos aleatorios, los interceptos de los efectos aleatorios o de grupo tienen distribución normal. Bien, y aquí estoy generando exactamente lo mismo, pero para las pendientes aleatorias que están guardadas en este gráfico, si tienen o no distribución normal, y luego se ponen todos estos gráficos en una sola pantalla gráfica, y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, discutamos esto por partes. En primer lugar, los residuales contra los valores predichos nos dan en diferentes colores para machos y para hembras. Esto nos dan que existe una dispersión al azar en este plano, no hay ninguna tendencia discernible ni mayor variabilidad en un sentido u en otro. Lo mismo se observa cuando graficamos los residuales contra la distribución, los valores de la variable explicativa categórica. Los residuales cuantiles aleatorizados parecen tener una distribución normal, sugiriendo, como antes, un excelente ajuste de este modelo de los datos. Los efectos de grupo, tanto para los interceptos como para las pendientes, parecen tener una distribución normal. Y los estadísticos K de Pareto, la inmensa mayoría de los datos están en valores de este estadístico juzgados excelentes y solo 4 de ellos están en el área juzgados como aceptables. Entonces, en consecuencia, podríamos decir que este modelo ajusta muy bien a los datos existentes. Entonces, podemos hacer PP checks, posterior predictive checks, empleando la distribución predictiva posterior. Y entonces, eso lo vamos a hacer utilizando la función presencias, que simplemente denota la presencia o no, los ceros o los unos de esta función. Entonces vemos que este modelo predice muy bien, como una realización típica, predice los valores observados de presencia. Podemos ir más finos y podemos hacer esto mismo a la escala de cada granja. Es decir, estamos tratando de ver cuál es la capacidad predictiva del modelo, ya no a una escala global, sino para cada granja. Entonces, ¿qué observamos? Para algunas granjas, ejemplo AL, ejemplo AU, ejemplo LN, ejemplo NY, ejemplo NC, ejemplo MO y otras, el modelo predice como una realización típica la incidencia de parasitismo en cada granja. Sin embargo, hay otras granjas, por ejemplo esta, VI, por ejemplo SAU, por ejemplo CRC, SAU y VI, para los cuales el modelo no puede predecir la incidencia observada de parasitismo
como una realización típica. Y eso se debe sencillamente a que en estas granjas, VI, SAU y CRC, SAU y BI, hay muy pocos datos. Incluso es virtualmente un milagro que logremos estimar cualquier cosa con tan pocos datos. Entonces se pueden obtener curvas condicionales tremendamente elegantes que nos muestran los efectos poblacionales. ¿Bien? Nos muestran los efectos poblacionales. Se ve que las curvas son diferentes entre machos y hembras, con los colores habituales. Aquí tenemos la distribución posterior de los diferenciales de intercepto y aquí tenemos la distribución posterior de los diferenciales dependientes. Bien, entonces tenemos no un valor, como decía antes, sino una distribución posterior para cada uno de estos diferenciales asociados a los grupos definidos por las granjas. Se pueden obtener curvas condicionales para con cierto trabajo para los efectos de grupos. Entonces veamos ahora lo que se llama el shrinkage effect y su relación con la regularización de los modelos. Esquemáticamente, la distribución posterior del modelo M2 contiene el intercepto del grupo de referencia, la pendiente del grupo de referencia, los diferenciales de pendiente y los diferenciales de intercepto. Estos son obviamente los efectos poblacionales, donde estos diferenciales de intercepto y de pendiente se refieren a cómo difiere el otro sexo del sexo de referencia. Contiene también de la granja 1 a la granja 24, ¿okay?, aquellos diferenciales para los 6.000 datos, para las 6.000 simulaciones de la distribución posterior. Contienen el conjunto de diferenciales para la granja 1 de interceptos y el conjunto de diferenciales de la granja 1 de las pendientes poblacionales. También tenemos, estos son entonces los efectos de grupo, y también tenemos, no están aquí ilustrados, las correlaciones entre interceptos y pendientes, una para cada de cada granja. Entonces, haciendo las sumas apropiadas, entonces podemos obtener la distribución posterior de los parámetros por granja y por sexo. Por ejemplo, si quisiéramos solo tener el intercepto de referencia son las hembras y el otro grupo son los machos, entonces si quisiéramos calcular la distribución posterior del intercepto para los machos, tendríamos que hacer simplemente la suma de estas dos. Si quisiéramos la distribución posterior de los interceptos de las pendientes para los machos, habría que hacer la suma de la pendiente del sexo de referencia más el diferencial de pendiente, y esto es a nivel poblacional. Si ahora le quisiéramos establecer las ecuaciones predictivas para la granja 1, entonces habría que añadirle los diferenciales de interceptos, una vez obtenida la relación poblacional, los diferenciales de interceptos y los diferenciales de pendientes para la granja 1, y entonces allí obtendríamos la ecuación predictiva para la granja 1, y podremos hacer exactamente lo mismo para cada una de las 24 granjas, teniendo entonces una ecuación predictiva, valores obtenidos de la ecuación predictiva para cada granja y cada sexo. Entonces, poder obtener todas estas ecuaciones es sencillamente extraordinario. Recordemos nuevamente que aquí lo tenemos por granja, las cantidades de presencias, ausencias. Para muchas de las granjas había una cantidad tan pequeña que no era ni siquiera imaginable la posibilidad de ajustar estos modelos. Aún para las granjas en las cuales tenemos cantidades razonables de total de individuos, por ejemplo en la granja NB, solo tenemos datos de hembras pero no de machos, entonces obviamente no podemos ajustar el modelo. En algunos casos tenemos datos de machos y de hembras, pero tenemos muy pocos datos cuando empezamos a diferenciarlos por sexo, de presencias y ausencias, por sexo y por especie y por sexo. Entonces, solo para muchas de estas granjas no hay suficientes datos para pensar en la posibilidad de ajustar ninguna curva. Solamente para esas señaladas en rosado uno podría concebir la posibilidad de ajustar curvas específicas para cada granja, para cada sexo. Entonces, en un modelo jerárquico escrito aquí para un solo sexo, lo que tenemos entonces es la variable de respuesta modelada como distribución binomial. El parámetro pi es modelado en escala logit, y aquí tenemos
para un solo sexo, repito, la pendiente poblacional, el intercepto poblacional y los diferenciales de intercepto y dependiente para cada una de las granjas, que denotan bien los efectos de grupo. Entonces, estas distribuciones de estos diferenciales B0 y B1 tienen varianzas fijas. Son estas varianzas que hemos estimado en el summary del modelo, y por ende los diferenciales B0 y B1 no pueden variar, porque el efecto que denotan ese efecto de grupo, o sea, el efecto de granja, no pueden variar de forma libre. Y eso es porque su suma en promedio tiene que ser igual a 0 y su varianza tiene una varianza a ser estimada. Entonces, este hecho de que nosotros modelemos ese efecto de granja impone una limitación en cuánto pueden variar estos diferenciales por granja para cada de intercepto y dependiente. Entonces, como consecuencia, las desviaciones de los efectos poblacionales B0 y B1 muy positivas son compensadas por otras desviaciones que son muy negativas para que todas tengan la varianza que nosotros hemos estimado. Entonces, este efecto de compensación de desviaciones positivas por desviaciones negativas se llama regresión a la media, tiene muchos nombres. Regresión a la media, el shrinkage effect, el partial pooling y el borrowing strength. Y esto ocurre tanto en los modelos frecuentistas, en los modelos mixtos frecuentistas, como en los modelos jerárquicos bayesianos. Entonces, cualitativamente lo que está ocurriendo es que los grupos que tienen más datos afectan, como estos que están señalados aquí en rosado, afectan más o determinan más los valores estimados de los parámetros poblacionales y corrigen los diferenciales de intercepto y dependiente para aquellos grupos con pocos datos. Entonces, estos grupos aportan fortaleza, es este borrowing strength, aportan fortaleza a aquellos grupos para los cuales tenemos muy pocos datos y permiten la estimación de unas regresiones, eventualmente de ecuaciones predictivas a la escala de cada granja. Entonces, este fenómeno ocurre de tal manera que el modelo no ajusta idiosincrasias particulares para cada granja, sino que los valores, los diferenciales por granja, para aquellas granjas que tienen pocos datos, son corregidos de alguna manera por estos coeficientes que están limitados en la magnitud que pueden llegar a tener por este fenómeno que describí en la diapositiva anterior. Entonces, la magnitud de esta corrección es más importante para aquellos efectos que tienen pocos datos, y es lo que permite la estimación de esos diferenciales por granja de intercepto y dependiente, beta 0 y beta 1 respectivamente, aún para aquellos grupos o granjas casi sin datos. Entonces, en estadística bayesiana, la distribución previa tiene un rol llamado regularizador, en el sentido que previene o impide que la distribución posterior sea excesivamente influida por los datos en nuestra gran ecuación predictiva, estimación de parámetros de la estadística bayesiana. Entonces, este rol regularizador de la distribución previa es análogo a ese fenómeno de pedir prestada fortaleza para estimar los parámetros en cada granja que acabamos de discutir. Entonces, la magnitud de la regularización depende del grado de información de las distribuciones previas en relación a la información que contengan los datos, y esta es una noción difícil de entender intuitivamente, para la cual sugiero la lectura de este interesante artículo de Hellman y colaboradores en 2017. Entonces, esto concluye la segunda parte del ejercicio. Del teórico 4, en el cual hablé de los modelos jerárquicos a través de un ejemplo y de esta noción cualitativa del shrinkage effect y la regularización. Muchas gracias.